Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simple y Nutritivo, programa que realizamos en uno de los laboratorios de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Talca. El día de hoy hablaremos sobre la alimentación en una patología muy complicada que es el cáncer. Y para eso invitamos a la nutricionista Valentina Parot, la cual se desempeña en el área clínica de nuestra escuela. Bienvenida, Valentina. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Y efectivamente soy nutricionista clínica y hoy día les voy a venir a hablar un poco sobre las estrategias de alimentación en los pacientes que tienen cáncer, que muchas veces están sometidos a tratamientos que perjudican la alimentación de ellos. Entonces aquí les vamos a contar sobre algunas estrategias y recomendaciones para poder mejorar la ingesta alimentaria y evitar alguna desnutrición o alguna deficiencia de nutrientes. Exacto. Ya, pero primero que me gustaría saber o que le expliquemos a la gente qué hace la nutricionista clínica. Bueno, la nutricionista clínica se desempeña principalmente en los hospitales, ¿ya? Y trabajamos con pacientes que cursan con enfermedades agudas, ya pacientes que requieren algún tratamiento especial, alguna hospitalización, y nosotros nos preocupamos de generar estrategias o generar planes de alimentación para que este paciente no se deplete nutricionalmente, o sea, no se desnutra, no pierda masa muscular o genere una pérdida nutricional. O sea que se puede recuperar más rápido, entre comillas, a través de todo, la alimentación y los tratamientos que pueda tener cuando está hospitalizado. Claro, un paciente con enfermedades en general tienden a perder masa muscular y a bajar de peso, ya porque las enfermedades generan un estado inflamatorio y ese estado inflamatorio perjudica la alimentación, perjudica la absorción de nutrientes. Entonces la nutriclínica se encarga de buscar estrategias, diferentes estrategias. Por ejemplo, pueden ser el uso de suplementos, de módulos calóricos, proteicos que fortifican la alimentación. O si bien el paciente no puede comer vía oral, también usamos vías que son enterales, como la sonda nasogástrica que ingresa por la nariz y llega hasta el estómago. Y en el caso de que el tracto gastrointestinal no esté funcional, también utilizamos la vía endovenosa. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué es el cáncer y cómo lo podemos asociar con la nutrición? Bueno, el cáncer es una enfermedad que se caracteriza por una propagación acelerada de células, ¿ya? Que es anormal. Y es muy importante la alimentación, porque ya hemos visto mediante muchos estudios que hay varios alimentos que pueden trabajar de modo de prevención del riesgo de cáncer, como también algunos alimentos que perjudican y aumentan el riesgo de cáncer. ¿Y cuáles serían estos alimentos que podrían aumentar el riesgo de tener cáncer? Bueno, principalmente tenemos la alimentación alta en grasas saturadas y alta en azúcares. ¿Ya? Como ultraprocesados. También los ultraprocesados. Primero hago mención a las altas en grasa y azúcar porque ese tipo de alimentación o esos hábitos generan un estado de obesidad, ¿ya? Cuando son prolongados y mantenidos. Y esa obesidad genera en el organismo un estado inflamatorio crónico. Y la inflamación ejerce una alteración en el organismo que puede llevar a hacer que estas células se proliferen aceleradamente, ¿ya? Y se ha visto en estudios ya que la obesidad se ha relacionado con 11 tipos de cánceres, ¿ya? Como el cáncer de mama, de útero, de estómago y entre otros, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante adquirir hábitos saludables, evitar las grasas saturadas, evitar los azúcares. No es que no las podamos consumir, pero que sea esporádico. Sí. Escuché hace un tiempo, o se habló mucho en las noticias, que las carnes rojas podrían estar asociadas al aumento de padecer algún tipo de cáncer. Así es, el 2015 más o menos la Organización Mundial de la Salud publicó estudios con evidencia de que los alimentos procesados, las carnes procesadas y las carnes rojas podrían aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Y esto es dosis dependiente. Esto quiere decir que a mayor consumo de carne, mayor es el riesgo de desarrollar cáncer específicamente de estómago y colon. Cuando hablas de carnes rojas, ¿a qué carnes te refieres? Principalmente las carnes de vacuno, de ternero, de caballo, de cordero. Que son las que tienen un poco más de grasa, de digamos. Cerdo también, sí, las que tienen mayor cantidad de grasa igual. ¿Pero es malo consumirlas o hay que estar consumiéndolas de forma moderada? Qué bueno que me haces esa pregunta porque es súper importante aclarar que no hay alimentos malos, ¿ya? Lo importante es el consumo moderado de estos alimentos, ¿ya? De hecho, se recomienda igual el consumo de carne, pero no más de 500 gramos a la semana, ¿ya? O sea, una porción, no más de 3 porciones a la semana. ¿Carnes en general o, por ejemplo, cuando hablamos de carnes? Porque, por ejemplo, a lo mejor yo como carne 2 veces a la semana, pero también consumo jamón. Claro. ¿Ahí ya sería una tercera vez? No, está dentro de las carnes procesadas. ¿ya? Entonces sería parte. Ese igual no se debe consumir mucho. La ideal es que lo consumamos 1 o 2 veces al mes. Principalmente los embutidos, los ahumados, sí. O sea, si tuviésemos que elegir entre uno ahumado y uno cocido. El cocido. El cocido siempre va a ser mejor que el ahumado. Sí, exacto, porque el ahumado también
los alimentos ahumados también tienen alto riesgo de desarrollar otros tipos de cáncer. Ya, perfecto. Se ha hablado también de los superalimentos. ¿A qué se refiere con los superalimentos? Sí, bueno, se ha hablado mucho de que de repente dicen, no, el arándano te ayuda a evitar el cáncer, ¿cierto? Pero bueno, la verdad es que no existe, quiero derribar ese mito, que no hay un alimento específico que nosotros consumamos todos los días que vaya a hacer que evitemos el cáncer. Pero sí una alimentación equilibrada donde se incorporen esos alimentos, sí puede ayudarnos a evitar un futuro cáncer. ¿Y cuáles son los alimentos que se denominan como superalimentos independientes, que ya sabemos que no van a prevenir, pero cuáles se denominarían como superalimentos? Bueno, generalmente son los alimentos altos en fibra y con antioxidantes. ¿Ya? Por ejemplo, las frutas, las verduras, también los granos enteros, que son los productos integrales. Ya también tenemos los omega 3, que viene desde el aceite y de los pescados. Perfecto. Esos son alimentos que si nosotros logramos mantener de un consumo continuo, nos pueden ayudar a mantenernos saludables y eso evitaría en un futuro algún riesgo de desarrollar cáncer. Cuando una persona ya tiene la patología, ya está el diagnóstico de cáncer, ¿cómo la alimentación podría mejorar o tener una mejor calidad de vida? Bueno, es muy importante pesquisar del día 1 que se diagnostica el cáncer, pesquisar el estado nutricional del paciente, ya pesquisar cómo se ha estado alimentando y ver cómo podemos intervenir, porque el cáncer en sí es una enfermedad que puede perjudicar mucho el estado nutricional. Habitualmente bajan mucho de peso. Habitualmente bajan de peso, ¿ya? ¿Pero es por el cáncer específico o por los tratamientos como que tienen asociados? Exactamente los dos. Ah, ya. Sí, el cáncer ya de por sí puede generar una pérdida de apetito en el paciente, que en el área científica lo llamamos como anorexia, ¿ya? No el trastorno de conducta como tal, sino que es la pérdida de apetito y la baja de peso. Por la patología. Por la enfermedad que tiene, ¿ya? Y eso va a generar que el paciente pueda llegar a desnutrirse, ¿ya? Pero por otra parte también están los tratamientos, que si bien son importantes que se hagan, son muy invasivos, ¿ya? Y el que sean invasivos, eso va a generar efectos adversos que pueden perjudicar la ingesta del paciente y el mantener el estado nutricional, ¿cierto? Cuando hablamos de qué tipos de alimentos podría consumir el paciente con cáncer, ¿va a depender del tipo de cáncer que pueda tener? Claro, o sea, siempre es importante aclarar eso, que bueno que una pregunta, es que la alimentación siempre va a ser individualizada. Entonces, siempre tenemos que conocer todo el contexto del paciente, cuál es su cáncer específico, cómo se ha ido alimentando, con qué estado nutricional lo pesquisamos y el tratamiento que se va a someter, porque depende mucho del tratamiento los efectos adversos que puede llegar a tener. Ya, cuando hablamos de tratamiento, por ejemplo, ¿cuáles serían las principales complicaciones de la nutrición o alimentación cuando hay una quimioterapia? Bueno, la quimioterapia es un tratamiento bien invasivo, ¿ya? Y genera harto efecto adverso. Principalmente tenemos las neutropenias, ¿ya? Que es cuando los glóbulos, es una caracterización médica, cuando los glóbulos blancos están disminuidos, entonces el organismo tiene menos defensas para poder combatir infecciones. O sea, como que se pueden enfermar de otra cosa. Se pueden enfermar de otra cosa. Y ahí se involucran los alimentos, porque los alimentos es un medio de transporte de microorganismos que pueden generar enfermedad de transmisión alimentaria. Entonces, es por eso que es importante ahí manejar la higiene de los alimentos. Ya, hay otro programa que habla sobre inocuidad de los alimentos, pero si lo pensamos acá, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿En qué tendríamos que fijarnos para tener una alimentación libre de bacterias o de patógenos? Sí, lo que pasa ahí es que hay que fijarse desde el momento en que vamos a hacer la compra. ¿Ya? Ah, ya desde antes. Desde antes, el momento de ir en la casa. Sí, a los pacientes que tienen cáncer, que se someten a quimioterapia y tienen este riesgo de desarrollar estas neutropenias, se les recomienda desde el inicio de la alimentación estar bien fijándose en todos los detalles. Por ejemplo, ¿dónde compro? ¿En el supermercado o en la feria? Nosotros recomendamos principalmente ser en lugares certificados, idealmente supermercados, y si no, mucho higiene, que bueno que hay un programa de higiene porque ahí les va a quedar mucho más claro. Como la desinfección adecuada. Como la desinfección adecuada, exacto. Y si vamos, por ejemplo, a comprar, también es importante que los enlatados nos fijemos que no estén abollados, que no estén oxidados, que no estén con mucho polvo. Y en el caso de que lo tengan, una vez que llegamos a la casa, desinfectar todos estos productos. Exacto. Y al momento de cocinar, por supuesto, un muy buen lavado de manos, que es lo más importante. Mantener higiene en el momento de toda la preparación, evitar la contaminación cruzada, que significaría utilizar una tabla de picar, por ejemplo, con algo crudo y algo cocido. Lo mismo con los utensilios, evitar hacer esta mezcla de cocidos con crudo.
Y por supuesto en el momento de el consumo del alimento también preocuparse de estar en un lugar higiénico, que el paciente también se haya lavado bien las manos y todo bien desinfectado. Cuando hablaste de quimioterapia, ¿cuáles serían como ciertas recomendaciones para que el paciente pueda tener una mejor nutrición? Sabemos que va a depender de los signos y síntomas que tenga el paciente, pero ¿en qué otra cosa podríamos fijarnos? Bueno, en los pacientes que se someten a quimioterapia, en general, los efectos adversos más comunes también están las náuseas y los vómitos, ya que en este caso se recomienda... Espérame, eso es producto del tratamiento, sí, no del cáncer en sí. Sí, ese es producto del tratamiento. El tratamiento puede generar estas náuseas y vómitos. En estos pacientes la idea siempre es mantenerlos bien hidratados, ¿ya? Entonces es importante que tomen harta cantidad de agua o líquidos, y como nutricionistas nosotros recomendamos estos líquidos que sean más nutritivos, ¿ya? Como por ejemplo utilizar los lácteos, ¿ya? Y podemos... Ahí a lo mejor podríamos... Sí, utilizar lácteos por ejemplo, y podemos ese lácteo poder aumentarle su aporte calórico mediante algún plátano. Por ejemplo, aquí tenemos una leche con plátano, entonces ahí estamos aumentando en poco volumen, tratando de dar calorías y proteínas, ¿ya? Porque en general ellos no van a tolerar grandes volúmenes. O sea, el otro vaso es demasiada cantidad si lo comparamos, porque que no pueda tomar toda esta cantidad. Muy probable que estos pacientes no toleren grandes cantidades por la capacidad de su estómago y por las náuseas que tienen. Entonces hay que tratar de que los alimentos que ellos consuman sean varias veces al día, cada 1 o 2 horas, pero en porciones pequeñas, y que esas porciones sean bien nutritivas. Por ejemplo, en vez de un té, una leche con plátano. Vale, ¿por qué trajiste tantas preparaciones? Porque aquí yo veo varias, aparte del lácteo que mostraste, que ya sabemos que es por la cantidad que puede tolerar el paciente. Por ejemplo, hay unas preparaciones de quinoa, de pollo, de ciertas pastas. ¿A qué te refieres con con estas preparaciones que son específicas? Bueno, acá tenemos una preparación que es quinoa y con un pollo, ¿ya? Pero ¿cuál es la característica de esto? Es que se le agregaron algunos condimentos para resaltar sus sabores. ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario resaltar el sabor? Lo que pasa es que en las quimioterapias, uno de sus efectos adversos muy común es la alteración del gusto. O sea, sienten menos sabor. Más que sentir menos, como que les cambia el sabor de los alimentos. Por ejemplo, pasa muchas veces que las carnes les sienten un sabor más metálico, ¿ya? Entonces es importante resaltar otros tipos de sabores, no en sí el de la carne. Es por eso que acá les traigo un pollo que está condimentado con finas hierbas y con limón. Entonces así bajamos un poco el sabor de la carne y aumentamos estos otros sabores con los condimentos. Entonces esa sería una de las estrategias para las personas que alteran el sabor o el gusto, poder mejorar y que puedan comer otro tipo de alimento, porque lo más probable es que no tengan ni siquiera ganas de comer. Exactamente. Otra forma también, aprovechando que pusiste acá este platito, es el uso de salsas. Ya las salsas también pueden mejorar los sabores de los alimentos. Entonces, si pueden generar salsas con tomate, o en este caso que es una salsa con yogur griego, que ahí aportamos proteína, también tiene palta, y esa palta agrega los ácidos grasos que son esenciales también y están muy recomendados en estos pacientes. Además tiene cilantro y todo eso en la juguera. Hacemos una salsa que puede generar mejor palatividad del alimento. O sea, le va a dar un mejor sabor y así la gente se lo va a querer comer. Exacto, y además le vamos a aumentar un poquito más el aporte de proteínas y de nutrientes que son muy importantes, como los ácidos grasos. Ya, acá hay una papilla. ¿Por qué es esta papilla? Ya, en la quimioterapia... ¿Y acá es una papilla o salsa? No lo sé. Ya, lo vamos a explicar ahora. En la radioterapia, que es otro tipo de tratamiento que en pacientes oncológicos, también hay efectos adversos, ¿ya? Y va a depender en la zona donde se realice la radiación los efectos adversos que puede provocar. Por ejemplo, en un cáncer de cabeza o cuello, es muy probable que el paciente pueda desarrollar alguna alteración del gusto, de la deglución. De poder tragar el alimento. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Que vamos a trabajar conjunto del fonoaudiólogo para ver qué consistencias son las que tolera mejor el paciente, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, les traje una papilla. ¿Y qué es lo importante de esta papilla o crema de verduras? Es lo que trae. Además de traer acelga, de traer papa, de traer zapallo, zanahoria, que son varias verduras, trae pollo y además trae huevo. Que así aumentamos dos proteínas. Así aumentamos el aporte proteico, porque en general estos pacientes igual es difícil llegar a sus requerimientos calóricos y proteicos mediante solo alimentos con consistencia papilla. Aparte que el volumen es menor. Es menor. Y además se le agrega aceite de oliva para aumentar el aporte calórico y también esos ácidos grasos esenciales como el omega. ¿Cómo podríamos saber cuál es la consistencia adecuada? Porque yo esta la veo un poquito más líquida que la de acá. Eso va a depender netamente del fonoaudiólogo, ¿ya? Él nos va a poder, mediante una evaluación que hace,
comentarnos cuál va a ser la consistencia ideal que va a tolerar el paciente. Ya. Por eso es importante aquí destacar que nosotros trabajamos con equipos multidisciplinarios para la estrategia alimentaria, como es la necesidad de contar con un fonoaudiólogo en pacientes que se someten a esta radioterapia. Cuando estamos en el hospital, claro. Cuando estamos en el hospital. Ya, y esta otra papilla, ¿a qué te refieres? Bueno, este es un hummus, ¿ya? Sí, es como un puré de garbanzos, la cual también es una buena estrategia para incluir alimentos en los pacientes que tienen alteración de glución o de tragar, donde estamos aportando proteína vegetal y además la fortificamos con aceite y otros nutrientes para mejorar el aporte nutritivo. ¿O solo el sabor? Aporte y sabor. Las dos cosas. Sí. ¿Y podríamos dar 2 veces estas mismas porciones, digamos, durante el día? En las personas que, digamos, no pueden tragar. Sí, podemos, por ejemplo, dar esto de almuerzo o de cena, o también podemos complementar el hummus con algún otro cereal, por ejemplo, como un puré de papas, también si es una persona que solamente puede consumir consistencia molida. Perfecto. Ya, acá hay hay una ensalada, por ejemplo. Esta ensalada se ve, igual es abundante. ¿Se alcanza a consumir esta cantidad un paciente o es un poco más complicado? No, esta ensalada es mucha la porción. Ya en general los pacientes cuesta que lleguen a consumir estas grandes porciones. Acá lo que es importante destacar es la variedad de verduras que trae esta ensalada, ya para poder aportar todos los antioxidantes y vitaminas. Pero acá también era importante destacar la salsa, ¿sí? Para mejorar el sabor de las ensaladas, agregarle una salsa que contiene palta, cilantro, limón y que va a resaltar los sabores y va a ser mucho más preferible por los pacientes. Esto no lo podría consumir un paciente que tendría disfagia, o sea que le cueste tragar, porque claramente son alimentos enteros. Sí, y por ejemplo el pepino aparece con cáscara. Exacto, esto está más recomendado para pacientes que han perdido el apetito y toleran pocos volúmenes. Ya acá tenemos un gran volumen, pero la idea es una porción más chica y poder echarle salsa para aportar mayor nutrientes, ¿ya? También acá, claro, como tú haces la mención, el pepino está con cáscara. En este caso, pacientes que cursan con la neutropenia que yo les contaba antes, que es las defensas bajas, hay que tener mucha higiene en el momento de la limpieza de las frutas y las verduras. Y en general se recomiendan, después de un buen lavado, pelarlo todo, ¿ya? Entonces, en este caso, el pepino debería ser sin la piel. Pero no es algo que sea como descartado. Podría ser si es que lo tolera bien. Sí. Ya. Y acá hay una fruta que está entera. Bueno, acá sí. La fruta más que nada es para mostrarle el ejemplo de los alimentos que aportan antioxidantes y aportan fibra, ¿ya? Por ejemplo, acá también tenemos los arándanos, que es bien conocido por los antioxidantes. Y acá, por ejemplo, le hice una preparación que es de yogur griego con avena, chía y frutos del bosque, que también ayuda a los pacientes que cursan estreñimiento, que también es un signo muy común de los pacientes que se someten a radioterapias, pero de abdomen y pelvis, o también pacientes en quimioterapia que están por muchos tiempos en cama. Sí. Entonces aquí aumentar la fibra de esta forma es una buena estrategia. Ya. Y veo otra preparación por allá. Sí. Y veo, no sé, mantequilla de maní parece, ¿no? Así es. Acá tenemos, este lo traje principalmente porque es un alimento que tiene harto nutriente, tiene harto aporte calórico y proteico, que es principalmente para los pacientes que han tenido una pérdida de peso, tienen mayor riesgo de desnutrición y necesitamos aumentar su ingesta mediante alimentos que sean más nutritivos. Entonces acá tenemos un queque de avena, ya, que tiene leche y además tiene huevos y tiene arándanos y tiene plátano. Entonces bien nutritivo para los pacientes que no logran consumir muchas cantidades de alimentos. Y en general estos pacientes tienden a tener mayor apetito de la mañana, ya durante el día empiezan a perder más el apetito. Entonces es una buena estrategia como una colación de media mañana o como un desayuno. Y para evitar a lo mejor tantas náuseas. También, sí, y acá tenemos la mantequilla de maní que nos puede ayudar a aumentar también el aporte y a entregar otros ácidos grasos esenciales. Ya, vale. ¿Qué otra recomendación nos podrías dar para los pacientes que padecen cáncer que se encuentran con estreñimiento, o sea que les cuesta mucho ir al baño? Ya, en estos pacientes también es muy importante el consumo de agua, ¿ya? Porque eso los va a ayudar a que los alimentos que se vayan comiendo se vayan moviendo en el intestino y puedan ir al baño. Ir al baño, sí, efectivamente. Y también, por supuesto, la movilidad. Ya en los pacientes que están en cama constantemente es mucho el riesgo de desarrollar estreñimiento. Entonces hay que tratar de
caminar un poco si se puede, tratar de hacer actividad física si es recomendado, o sea, si no tienen riesgo de caída o están con alguna otra complicación. Y también acá trabajamos en conjunto en los pacientes hospitalizados con kinesiólogos. Ya los kinesiólogos son capaces de generar estrategias para la movilidad en cama. ¿Ya? Entonces eso es muy importante para poder ayudar a este efecto adverso que es el estreñimiento. O sea, finalmente es un tratamiento integral, no solamente no va independiente de cada profesión, sino que finalmente el paciente o cualquier patología siempre tiene que ser tratada con un equipo multidisciplinario. Sí, y hay otro efecto adverso que quiero mencionar, que es la diarrea, que también ocurre mucho en los pacientes que se someten a radioterapia de abdomen o pelvis. Y ahí más que nada se recomienda un régimen sin residuo, ¿ya? ¿Qué es sin residuo? Eso iba a explicar, es evitar, por ejemplo, las verduras crudas. En este caso, sin residuo no podría ser esto. No, tampoco, por ejemplo, esto, ¿ya? Idealmente sin fibra y tiene que ser todo cocido, ¿ya? Y evitar cualquier alimento alto en grasas también. Disculpa. No, dale nomás. Idealmente que este régimen no dure tantos días porque si no podemos tener deficiencias nutricionales. ¿Y qué verduras no se aceptan, qué verduras se aceptan en un régimen sin residuo? Ya, principalmente la zanahoria cocida. ¿Ya? Sería como la única. La única. Y en el caso de las frutas, la manzana cocida. Siempre cocido, todo cocido. Todo cocido. Y en estos pacientes también es muy importante la hidratación. Perfecto. ¿Ya? Bueno, para terminar nuestro capítulo, Vale, ¿qué podríamos darle como recomendaciones generales a los televidentes que nos están viendo en su casa? Bueno, ahora dimos algunas recomendaciones de efectos adversos como tal, pero es muy importante que se entienda que las recomendaciones son muy individualizadas en estos pacientes. Ya va a depender del tipo de cáncer que tiene, de los tipos de efectos adversos que tenga, del estado nutricional del paciente. Entonces, esto es general. De la familia igual, ¿no? De la familia, claro, de las redes de apoyo. Esto es en general para cada efecto adverso, pero siempre es muy bueno asociarse a un equipo multidisciplinario donde todos en conjunto puedan buscar las mejores estrategias para mejorar su estado nutricional, para evitar esta pérdida de masa muscular, porque eso puede llevar también a tener más problemas en los tratamientos, a que dure mucho más tiempo la estancia hospitalaria. Entonces la nutrición es fundamental y es la base para una buena rehabilitación. Perfecto. Bueno, te invito a despedirte de nuestro programa. Muchas gracias por invitarme, estuvo muy entretenido y espero que les haya quedado claro y que les pueda ayudar a ustedes si tienen algún familiar o alguien que pueda estar cursando esta patología, que es importante apoyar y buscar las estrategias para mejorar su alimentación. Con esto damos por finalizado nuestro programa Simple y Nutritivo. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.